¿Alguna vez te has sentido como si te estuvieras ahogando en un mar de incertidumbres, donde cada intento de respirar parece ser sofocado por una nueva ola de dolor, miedo o soledad? ¿Y si te dijera que existe una fuerza silenciosa, pero invencible, capaz de sostener tu alma incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba? ¿Y si te dijera que en el centro de la tormenta más feroz hay un ancla invisible, una verdad eterna que puede mantener tu alma firme, incluso cuando el mundo a tu alrededor está en ruinas? Que la fe cristiana no es solo una creencia distante, sino una presencia viva, una fuerza capaz de atravesar el tiempo y la desesperación para alcanzarte exactamente donde estás ahora. Déjame contarte la historia de un hombre que lo perdió todo en una sola semana. Su nombre era Rafael. Su esposa falleció de forma repentina. Su hijo sufrió un accidente grave. Y su empresa, construida con décadas de esfuerzo, se fue a la quiebra ante sus ojos. En cuestión de días, la vida que él conocía le fue arrebatada como hojas llevadas por el viento. Rafael estaba al borde de rendirse, se sentía como un barco a la deriva, sin dirección, sin esperanza. Pero en una noche fría, al abrir una Biblia polvorienta que pertenecía a su madre, sus ojos cayeron sobre una frase que lo atravesó como un rayo. Esta leve y momentánea tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria. En Corintios 4:17. En ese instante algo cambió. No el escenario. Aún estaba en ruinas, pero su alma, antes quebrada, encontró reposo. Él lloró. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz, porque entendió, todo esto también pasará. Vivimos días en que la ansiedad consume los corazones, guerras, enfermedades, pérdidas, crisis emocionales y espirituales. Todo parece decirnos que el mundo está en colapso. ¿Pero será que este caos es el fin? ¿O será un llamado a mirar hacia arriba? ¿Qué sostiene el alma humana cuando todo lo que es visible falla? ¿Y por qué algunos logran permanecer firmes, serenos, incluso alegres en medio del dolor, mientras que otros son arrastrados por él? San Agustín escribió: «En ti, Señor, mi corazón encuentra descanso, solo en ti». Y C.S. Lewis completó: «Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. El dolor es el megáfono de Dios para un mundo sordo». La fe, cuando es verdadera, no es una fuga de la realidad. Ella es el único suelo firme en un mundo que tiembla. Este canal apenas está comenzando su jornada para llevar la palabra de Dios al mayor número posible de personas. Cada visualización, cada suscripción es una semilla plantada en el reino del Señor. Tu participación no es solo un clic, sino un acto de amor que me ayuda a cumplir este llamado divino de compartir el Evangelio con aquellos que están sedientos de la verdad. Cuando te suscribes, no estás solo siguiendo un canal, te estás uniendo a una misión sagrada de transformación espiritual que puede alcanzar miles de vidas. En los próximos minutos vas a descubrir una verdad profunda, que existe una promesa escondida en las Escrituras, negligenciada por muchos, que puede transformar completamente tu visión del dolor. Vas a entender cómo la fe cristiana no es solo consuelo, sino un poder de resurrección que nos sostiene en la muerte emocional y nos hace renacer en medio del luto. Vas a aprender cómo grandes hombres y mujeres de la Biblia enfrentaron pérdidas devastadoras y salieron más fuertes. Y más importante, vas a recibir herramientas espirituales que puedes comenzar a usar aún hoy. Al mirar hasta el final, vas a descubrir cómo anclar tu alma en la palabra de Dios, incluso en medio de la desesperación. Aprender una oración específica que calma el corazón ansioso en minutos. Entender por qué el dolor, muchas veces, es el camino secreto hacia la revelación de Dios.
Cientos de personas ya han escrito en los comentarios testimonios de transformación. Personas que llegaron aquí con el corazón hecho pedazos y salieron con el alma restaurada. Y te prometo, este video puede ser el punto de inflexión para tu vida también. Antes de que comencemos esta inmersión espiritual, escribe aquí en los comentarios con fe: mi alma está anclada en Dios. Que ese acto simple sea como lanzar un ancla espiritual, un sello de compromiso con aquello que el Señor quiere hacer en tu vida hoy. Haz clic en el botón de me gusta. Eso ayuda al algoritmo de YouTube a entender que este contenido es relevante y él puede alcanzar a otras personas con dolor, como quizás estés ahora. Miles de corazones sedientos de una palabra de esperanza pueden encontrar refugio a través de tu gesto. Y escribe también: paz en Cristo. Ya hemos visto vidas transformadas solo por ese acto de fe. Personas que testimoniaron liberaciones, sanidades y reconciliaciones después de posicionarse espiritualmente con un simple comentario. No subestimes el poder de la palabra escrita bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora, respira profundo, silencia tu corazón y ven conmigo en esta jornada, porque lo que vas a escuchar a continuación puede ser la respuesta que has estado pidiendo hace mucho tiempo. Capítulo 2. Hay momentos en que la vida parece reducirse a un suspiro entre lágrimas. Días en los que todo lo que alguna vez fue sólido se vuelve humo, donde las promesas se quiebran, los abrazos se enfrían y el alma, silenciosa, se va hundiendo. Es en ese abismo, no en la plenitud, donde el verdadero rostro de la fe comienza a revelarse. No como una llama encendida en la cima del monte, sino como una chispa persistente en el fondo de la cueva. ¿Has estado ahí? ¿Has sentido que incluso Dios guardaba silencio? Es allí donde descubrimos que la fe no es una emoción, no es entusiasmo, ni ánimo, ni optimismo. La fe es un acto, un salto ciego hacia los brazos de un Dios que no vemos, pero que prometió no soltarnos jamás. La fe es confiar en la promesa incluso cuando todo alrededor la contradice, porque la fe cristiana no fue diseñada para brillar en los días soleados. Fue forjada en los desiertos, probada en las cárceles, afirmada en las lágrimas. Abraham creyó cuando no tenía hijos, Moisés cuando el mar bloqueaba el camino, Job cuando su carne era herida y su alma aplastada, María cuando vio a su hijo crucificado. La fe, en esencia, es esa voz dentro del corazón que se niega a rendirse. ¿Y sabes algo? Esa voz está en ti. Pero el enemigo de tu alma, astuto y silencioso, sabe que si logra apagar esa voz, si consigue sembrar desesperanza en tu espíritu, entonces no necesitará cadenas ni barrotes para encerrarte. La ansiedad, la duda y el temor se convertirán en tus nuevas cárceles y tú, sin notarlo, entregarás las llaves. Por eso, cuando todo parezca ir en contra, cuando tu carne te pida renunciar, debes recordar una sola cosa: la fe no se basa en lo que ves, sino en aquel que prometió. Y Él no miente. Jesús en el Getsemaní también tuvo miedo, también sudó sangre, también pidió, si fuera posible, que la copa del sufrimiento pasara de largo. Pero su fe no estaba en el alivio, estaba en la voluntad del Padre. Y porque confió en medio de la angustia, hoy tú y yo podemos vivir. ¿Te das cuenta? La fe que te sostiene no es una que tú inventaste, es una herencia. Es un fuego eterno que viene desde los primeros que creyeron, desde los mártires, desde los profetas, desde el mismo Cristo. Y ese fuego, aunque parezca apagado, aún arde en lo profundo de tu alma. Ahora quiero que visualices tu situación actual. Mírala como un espectador. ¿Qué es lo que más duele? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Dónde parece que Dios está ausente? Y ahora escucha esto.
Dios nunca ha estado más cerca de ti que en este preciso instante. Puede que no lo sientas, puede que no lo veas, pero Él está. Como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Ese valle que estás cruzando no es el final, es parte del proceso. Y si confías, aunque sea con una fe del tamaño de una semilla de mostaza, comenzarás a ver señales. Una palabra en una predicación, una frase en este video, un versículo que resuena en tu corazón, una paz que no entiendes, pero que se instala dentro de ti. Esa es la obra del Espíritu Santo. No viene con estruendos, viene en susurros. Y si prestas atención, te darás cuenta de que incluso tu dolor está siendo usado para prepararte, purificarte y acercarte más a Él. Te haré una pregunta profunda ahora, y no quiero que la respondas con la mente, sino con el alma. ¿Estás dispuesto a confiar aunque todavía no entiendas? La fe verdadera no exige explicaciones. Solo se aferra, solo espera, solo cree. Y si tú decides hoy creer, a pesar de todo, estarás dando el paso más valiente de tu vida. Porque en un mundo que exige ver para creer, tú estarás eligiendo el camino de los que creen para poder ver. Escribe en los comentarios si lo sientes así. Elijo confiar aunque duela. Y mientras lo haces, algo en el mundo espiritual comienza a alinearse. Porque hay poder en cada palabra de fe pronunciada en medio del dolor. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú eres uno de ellos, y por eso hay una bendición especial reservada para ti. No es casualidad que estés aquí. Este video no es un accidente, es un llamado, y si llegaste hasta este punto, significa que Dios está hablando a tu corazón. No te desconectes. No huyas. Este es el momento en que el Espíritu Santo comienza a reconstruirte desde adentro. Prepárate, porque lo que viene a continuación revelará cómo Dios transforma el sufrimiento en propósito, cómo el quebranto puede convertirse en plataforma para tu llamado y por qué tu historia, sí, la tuya, no ha terminado. Capítulo 3. El alma humana, cuando está quebrada, se convierte en un terreno fértil para que Dios plante semillas eternas. Aunque parezca extraño, es en las ruinas donde el cielo encuentra espacio para edificar lo nuevo. Las paredes que se caen dentro de ti no son el final, sino el inicio de una reconstrucción que lleva el diseño de lo divino, porque todo lo que Dios permite romper, Él mismo lo reconstruye con gloria mayor. ¿Has sentido que tu vida está en ruinas? Que todo lo que soñaste, planeaste o creíste está ahora enterrado bajo escombros de frustración, dolor o fracaso. Entonces, escucha con atención. Los escombros no son basura, son material sagrado para Dios. En la narrativa bíblica no hay historia de restauración sin una temporada de quiebre. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en prisión, pero todo eso fue necesario para llevarlo al palacio. David fue perseguido, humillado, exiliado. Antes de ser rey, Ruth quedó viuda sin tierra ni nombre, antes de ser redimida. Pablo fue cegado, derribado, despojado, antes de convertirse en el apóstol de los gentiles. El patrón se repite una y otra vez, porque Dios, en su misericordia, permite el quebranto no como castigo, sino como preparación. Y cuanto más profundo es el dolor, más profunda será la obra que Él hará contigo. El mundo te dirá que estás acabado, que lo que perdiste no vuelve, que los errores no se perdonan, que ya no hay vuelta atrás. Pero el reino de Dios habla otro idioma. En el reino, la muerte es antesala de la resurrección, el fracaso, semilla de victoria, la pérdida, camino a la plenitud.
Jesús no fue glorificado antes de morir, fue en la cruz, en el momento más oscuro, más humillante, más doloroso, donde ocurrió la mayor victoria de la historia. El aparente final fue el verdadero inicio. Y lo mismo puede suceder contigo. Lo que estás viviendo hoy no es casualidad. Hay una cruz en tu camino, no para destruirte, sino para transformarte. La cruz no fue un símbolo de derrota, fue un altar. Y tu dolor también puede convertirse en altar si decides entregarlo a Dios. Es aquí donde el corazón del creyente es probado. No cuando todo va bien, sino cuando está en silencio, en soledad, en desesperación. Ahí, donde nadie más ve, donde las lágrimas mojan la almohada y los pensamientos oscuros golpean sin piedad. Pero justo ahí, si te rindes a Dios, algo sobrenatural comienza. No se trata de ignorar el dolor, ni de fingir que todo está bien. Se trata de traer ese dolor ante los pies del Creador y decir: haz algo con esto. No sé cómo seguir, pero no quiero seguir sin ti. Dios no necesita que llegues fuerte, solo necesita que llegues, con tus pedazos, con tus dudas, con tu cansancio. Él no está buscando perfección, sino rendición. Y cuando te rindes, cuando decides soltar el control y dejar de pelear con tus propias fuerzas, el Espíritu Santo comienza a obrar de una manera que tú no puedes explicar. Empieza a poner orden en tu caos, luz en tus sombras, dirección en tu confusión. No es inmediato, no es mágico, es un proceso, pero cada día que eliges confiar, aunque no sientas nada, aunque todo parezca igual, estás sembrando fe. Y esa fe, tarde o temprano, dará fruto. Piénsalo así: cada lágrima que has derramado ha sido recogida por Dios. Cada oración que lanzaste al cielo, incluso las que salieron en suspiros o gritos, fueron escuchadas. No hay ni un segundo de tu sufrimiento que Él haya ignorado. Y aunque ahora no lo entiendas, más adelante mirarás atrás y dirás: ahora comprendo. Dios estuvo conmigo todo el tiempo. No dejes que el enemigo te convenza de que estás solo. Esa es una de sus mentiras favoritas, porque si logra aislarte, logra debilitarte, pero tú no estás solo. Esta comunidad, este mensaje, estas palabras que estás escuchando, todo forma parte del cuidado amoroso de Dios por ti. Estás en el proceso, no estás estancado, no estás olvidado, estás siendo moldeado, y lo que hoy duele mañana será testimonio, lo que hoy pesa mañana será alas, lo que hoy sangra mañana será sanado. Por eso, si en este momento estás luchando por mantenerte en pie, no te avergüences. Estás justo donde Dios quiere obrar, y Él no falla. Dile ahora con tus propias palabras: Señor, no entiendo, pero confío. No veo salida, pero me aferro. No tengo fuerzas, pero aquí estoy. Dios escucha cada palabra sincera, y a partir de hoy comenzarás a ver señales, pequeñas pero poderosas, de que Él está respondiendo. Prepárate, porque en el siguiente capítulo veremos cómo el desierto no solo forma carácter, sino que revela propósito. Activa llamados dormidos y despierta una fe que no puede ser sacudida por nada en este mundo. Capítulo 4. El desierto. Esa palabra que muchos temen y pocos entienden. El desierto no es solo un lugar de escasez o soledad. Es, en la economía del reino, un escenario de transformación. Nadie sale del desierto igual que como entró. Porque el desierto es una sala de parto espiritual, dolorosa, intensa, pero necesaria para dar a luz a lo que Dios quiere hacer dentro de ti. ¿Recuerdas a Moisés? 40 años en el palacio no lo prepararon para liberar a Israel. Pero 40 años en el desierto sí. Fue en la aridez, en el silencio, en la monotonía del desierto, donde Moisés aprendió a depender de Dios, a escuchar su voz, a caminar no por lógica, sino por obediencia. El desierto elimina el ruido.
Te priva de lo innecesario para que puedas oír lo esencial. Y es ahí, en la sequedad, donde el alma comienza a reconocer lo que verdaderamente importa, donde descubres que no vives del pan solamente, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El pueblo de Israel también tuvo que atravesar su desierto. No un par de semanas, no un par de meses, 40 años, años de dependencia total, de maná diario, de columna de fuego por la noche y nube durante el día. Años donde Dios no les dio todo lo que querían, pero sí todo lo que necesitaban. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque antes de entrar en la tierra prometida, era necesario que saliera de ellos la mentalidad de esclavitud. Esto también sucede contigo. No puedes recibir lo nuevo que Dios tiene mientras sigues aferrado a viejas estructuras mentales. El desierto te vacía, pero para que puedas ser lleno de una nueva identidad. Y si ahora sientes que estás caminando por un terreno árido, donde nada florece, donde todo parece detenido, escucha esto. Dios no te ha abandonado, te está entrenando. Sí, el desierto entrena, no tus músculos, sino tu alma. No para que corras más rápido, sino para que camines con fe. Porque en el desierto la vista no ayuda. Todo se ve igual. Arena, más arena, calor, cansancio. Pero ahí es donde aprendes a moverte no por lo que ves, sino por lo que crees. No por emoción, sino por convicción. La fe real no se forja en los altares de celebración, sino en los silencios de la prueba. Y esa fe es la que Dios está despertando dentro de ti. Tal vez has estado orando, ayunando, clamando y no ves resultados. Tal vez estás pensando que Dios se olvidó, que algo hiciste mal, que perdiste el rumbo. Pero el hecho de que no veas movimiento no significa que no hay avance. A veces las raíces crecen antes de que la planta brote. A veces lo más importante ocurre debajo de la superficie. Dios trabaja en el oculto, en tu carácter, en tus pensamientos, en tus decisiones. Y ese trabajo es profundo, lento, pero duradero. No hay atajos al propósito, no hay gloria sin proceso, no hay unción sin desierto. Y si hoy estás atravesando una temporada seca, vacía, silenciosa, no corras, no huyas, no maldigas el proceso, detente, respira. Y repite, Señor, si me tienes aquí, es porque aquí me necesitas. Aprende lo que Él quiere enseñarte. Tal vez es confianza, tal vez es humildad, tal vez es dependencia. Pero no salgas del desierto sin recoger el tesoro que Dios escondió ahí para ti. Recuerda esto, Jesús también fue llevado por el Espíritu al desierto, no por el enemigo, no por casualidad, sino por el Espíritu Santo. Y fue ahí, en ese lugar de hambre y soledad, donde venció las tentaciones y salió con poder. Tu desierto tiene un propósito. No será eterno, pero dejará una marca eterna en ti. Y cuando salgas, no serás el mismo. Saldrás más fuerte, más sabio, más sensible a la voz de Dios. Saldrás con autoridad para hablar de cosas que antes solo habías escuchado. Porque ahora las viviste, y eso, querido hijo de Dios, no tiene precio, así que si estás en el desierto, no desesperes. Está funcionando, está siendo preparado, y Dios está contigo, a cada paso, a cada lágrima, a cada oración silenciosa, porque en el desierto, Él también camina. Capítulo 5. Hay noches tan largas que uno empieza a dudar si el sol volverá a salir. Noches oscuras del alma, donde todo lo que alguna vez fue claro se vuelve difuso, donde las promesas parecen lejanas y el corazón se desangra en silencio. David conocía esas noches. Aquel pastor convertido en rey, aquel guerrero ungido que derribó gigantes, escribió también: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Y en otro momento, de noche lloro en mi lecho, inundo mi cama con lágrimas. Sí,
Incluso los gigantes de la fe tienen noches sin luna, pero no es la oscuridad lo que te destruye, sino lo que crees en medio de ella. Porque la fe verdadera no se revela en la luz, sino en la sombra. No es en la cima del monte donde se mide tu confianza en Dios, sino en el valle donde todo parece derrumbarse. Las noches oscuras son pruebas, no de la ausencia de Dios, sino de la profundidad de tu fe. Tal vez no lo sientes, tal vez oras y el perdón. Cielo, guarda silencio. Tal vez lees la palabra pero no sientes consuelo. Tal vez incluso te preguntas si estás haciendo algo mal, si Dios se alejó, si perdiste el favor que una vez sentiste con tanta claridad. Pero escúchame con atención. La fe no siempre se trata de sentir. Muchas veces se trata simplemente de permanecer. Permanecer cuando no entiendes. Permanecer cuando no ves. Permanecer cuando todo grita que te rindas. Jesús, en Getsemaní, también enfrentó una noche así, una noche de sudor como gotas de sangre, una noche donde sus amigos dormían y su alma se desgarraba, una noche en la que oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí, en la noche más oscura, Jesús eligió la voluntad del Padre, eligió la obediencia sobre la comodidad. Y gracias a eso, tú y yo tenemos vida hoy. Lo que tú elijas en tu noche también tendrá consecuencias eternas, porque es en la oscuridad donde las raíces se afirman, donde la fe se vuelve músculo, donde el alma se alinea con la eternidad. Aunque no lo veas, Dios está obrando. Él no duerme, no se distrae, no se ha olvidado de ti. En realidad, Él está más cerca de lo que imaginas. Recuerda lo que dice Isaías: yo te llevaré en los brazos como un padre a su hijo, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No dijo que te evitaría el valle, pero sí que te acompañaría en él. Y hay algo poderoso en esto: en las noches más largas, Dios no cambia. Tu percepción puede oscilar, tus emociones pueden temblar, pero Él sigue siendo fiel. Tu dolor no cancela su promesa, tu oscuridad no apaga su luz, y tu duda no borra su amor. Tal vez esta etapa de tu vida se siente como una cárcel de emociones, pero incluso en las prisiones más oscuras, el Evangelio ha brillado. Pablo y Silas cantaban en la cárcel, no porque todo iba bien, sino porque sabían en quién habían creído. Tú también puedes cantar, no porque tengas ganas, sino porque tienes esperanza. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes que hay un Dios que redime, que restaura, que convierte la noche en día y el llanto en danza. La fe no niega el dolor. La fe camina con él, pero sin rendirse. La fe llora, pero no se quiebra. La Shum en fe no es una negación de la realidad, sino una declaración de confianza en medio de ella. Así que, en esta noche oscura que vives, levanta tus ojos. Aunque no veas el horizonte, recuerda que el sol siempre vuelve a salir. Siempre. Y cuando amanezca, porque sí, amanece, verás que Dios no solo estuvo contigo, sino que estaba obrando cosas que solo el silencio puede permitir. Porque la noche no es el final, es el umbral, el preludio, la antesala del milagro. Sigue creyendo, sigue esperando, sigue caminando, porque todo esto pasará. Y cuando pase, sabrás que no estabas solo. Nunca lo estuviste. Capítulo 6. Hay heridas que no se ven, pero sangran, grietas invisibles en el alma que no se curan con vendas ni analgésicos. Son dolores que se arrastran en silencio, cubiertos por sonrisas aprendidas, por frases hechas, por respuestas automáticas. Estoy bien, solo un poco cansado. Pero Dios no se impresiona con máscaras. Él ve más allá, penetra donde nadie más llega, y en esos lugares ocultos donde tú mismo temes entrar, Él ya está presente, porque Dios no se queda en la superficie, Él busca lo profundo.
Y en ese abismo donde a veces te encuentras, confundido, desgastado, preguntándote si vale la pena seguir, allí mismo Dios comienza su obra más redentora. El apóstol Pedro, aquel que negó a Jesús 3 veces en una noche después, escribió: «Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá». ¿Lo ves? El sufrimiento no es eterno, pero el fruto que produce, sí. Hay una obra de perfección que Dios realiza en el crisol del dolor, y aunque no entendamos el proceso, la promesa permanece. Todo esto está obrando para tu bien. La ansiedad, la tristeza, el abandono, la traición, la pérdida, no son el final de tu historia. Son capítulos dolorosos, sí, incomprensibles tal vez, pero no definitivos, porque en el reino de Dios nada se desperdicia. Tus lágrimas tienen peso en el cielo. Cada una es recogida, guardada, valorada. No caen al suelo en vano, y cada clamor, aunque susurrado, es escuchado por aquel que no se cansa. De ti, el libro de Hebreos nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote compasivo, uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esto significa que Él entiende, no solo como un Dios omnisciente, sino como un hijo que caminó por los mismos senderos de dolor humano. Él lloró, sintió abandono, fue traicionado, gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él conoce tu herida, y no solo la conoce, la cargó. Este Cristo sufriente no se limita a observarte desde el cielo. Él camina contigo, herido como tú, sangrante como tú, pero vencedor por ti. Y aquí está el misterio glorioso del Evangelio. Dios usa el quebranto como semilla. Lo que hoy parece tu ruina, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te oprime, mañana será tu mayor área de autoridad espiritual, porque los lugares donde fuiste más herido serán los mismos por los que otros serán sanados a través de ti. Sí, el dolor también es una asignación. Hay una unción que solo se obtiene en el quebranto, una sabiduría que solo viene del sufrimiento, una autoridad que solo se gana con lágrimas. Pero no estás destinado a vivir allí para siempre. Dios te permite pasar por el fuego, pero no para que mueras en él, sino para que salgas más puro, más fuerte, más lleno de su gloria. Recuerda las palabras del salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Notas eso? Él no promete que evitarás el valle, pero sí promete que no estarás solo en él, y eso lo cambia todo, porque si Él está contigo, entonces hay propósito en cada paso, hay redención detrás de cada lágrima, hay esperanza incluso en los días en que todo parece desmoronarse. No mires tu vida solo con los ojos del presente, levanta la mirada. Hay eternidad obrando en tus circunstancias. Hay un cielo que te observa, ángeles que te acompañan y un Dios que jamás ha soltado tu mano. Sigue respirando, sigue creyendo, porque no estás roto sin sentido. Estás siendo reconstruido con propósito. Y cuando todo pase, porque pasará, verás con otros ojos, amarás con otro corazón y hablarás con otra voz. Una voz que no solo repite doctrinas, sino que ha vivido la cruz y ha resucitado con Cristo. Porque el dolor no es tu hogar, es solo el taller donde Dios está moldeando el alma que Él ama, y cuando termine, brillarás. Capítulo 7. La noche puede parecer interminable. El frío del alma, ese que ninguna manta abriga, se extiende por horas oscuras donde el tiempo parece haberse detenido. Se vuelve difícil orar, difícil cantar, difícil siquiera creer. Y sin embargo, en lo más profundo del silencio,
Dios sigue hablando, no con gritos, no con fuegos artificiales, a veces apenas con un susurro, una pequeña voz dentro de ti que dice, no te he olvidado, estoy aquí. Es en esos momentos que la fe deja de ser un concepto y se convierte en supervivencia, una cuerda invisible que te ata a la vida, aun cuando todo lo demás se ha soltado, una ancla en medio del mar embravecido, porque la fe no es negar la tormenta. La fe es permanecer firme en medio de ella. Recuerda al profeta Elías, aquel hombre de fuego, de milagros, de valentía. Después de enfrentar a los profetas de Baal y ver fuego descender del cielo, huyó. Cayó en una cueva, pidió morir. ¿Te suena familiar? Ni siquiera los más grandes están exentos de la sombra del desaliento. Pero fue en esa cueva donde Dios se le reveló de forma nueva. No en el viento, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Ese mismo susurro te alcanza hoy. No necesitas ser fuerte, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas quedarte un poco más, respirar una vez más, decir aunque sea en un susurro, Señor, ayúdame. Él no se impresiona con discursos, Él responde a los quebrantados, a los que ya no tienen fuerzas para impresionar a nadie, a los que solo tienen lágrimas para ofrecer, porque esos ya no confían en sí mismos, sino en Él. Pablo lo dijo claramente, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es una contradicción, es el secreto del reino. En tu debilidad, Dios se manifiesta con poder. En tu escasez, Él multiplica. En tu llanto, Él siembra gozo, y hay algo que debes recordar. La noche no dura para siempre. Viene el amanecer, y con él una nueva misericordia, un nuevo aliento, un nuevo sentido. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tú habrás cambiado en medio de ellas. Job perdió todo: familia, salud, riquezas, amigos. Pero en medio de la ceniza, levantó la voz y dijo, yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Puedes sentir el poder de esa declaración. No dijo, yo entiendo todo lo que está pasando. No dijo, me siento bien. Solo afirmó una verdad eterna. Mi Redentor vive. Esa es la fe que sobrevive a las crisis, la que se aferra a lo eterno cuando lo temporal se derrumba, la que se apoya en el carácter de Dios cuando la lógica ya no tiene sentido. Y si hoy sientes que tu fe es débil, que se tambalea, que apenas existe, escúchame bien, eso también es fe. Fe no es gritar en victoria. A veces es solo no rendirse en el dolor. Dios no necesita grandes gestos para obrar, solo corazones sinceros. Y si tu oración es apenas un gemido, Él lo escucha como un clamor santo. Si tu fe es del tamaño de una semilla de mostaza, Él la ve como una montaña. Lo que importa no es cuánta fe tienes, sino dónde está puesta. Ponla en Cristo, el que venció la muerte, el que resucitó, el que prometió que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, el que intercede por ti, el que no se cansa de amarte. Y si todo se apaga a tu alrededor, recuerda esto: Él sigue siendo la luz. Aunque no la veas, aunque no la sientas, Él sigue brillando. Y pronto, muy pronto, esa luz romperá la noche, y verás con claridad lo que ahora solo imaginas. Así que no sueltes el ancla, no sueltes tu fe, porque en ella está tu victoria. No porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel. Y eso lo cambia todo. Capítulo 8. Hay momentos en que el alma se fatiga, no solo por las pruebas, sino por la espera. Esperar una respuesta, esperar una sanidad, esperar una promesa, esperar que todo esto pase, y es ahí donde la fe se transforma en resistencia. La Biblia está llena de esperas,
Abraham esperó por un hijo durante décadas. José fue traicionado y olvidado en prisión. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo por su vida. Israel clamó en esclavitud por generaciones antes de ver el mar abrirse. Esperar es parte del proceso, pero no una espera pasiva, no un sentarse con los brazos cruzados, sino una espera activa. Una esperanza que se sostiene con las uñas si hace y falta, pero que no se suelta, porque Dios trabaja en el tiempo, no en nuestro tiempo, sino en el suyo, y su tiempo, aunque diferente al nuestro, es perfecto. Cada día que pasa, aunque parezca inútil, puede ser tierra fértil donde Él está formando algo eterno. Tu carácter, tu sensibilidad, tu fe, tu dependencia, tu capacidad de amar, incluso con las heridas abiertas. Muchos pierden la fe no porque Dios haya fallado, sino porque se desesperaron en el desierto. Pero si el pueblo de Israel hubiera abandonado en el día 39, nunca habrían probado el maná del día 40. Si los discípulos hubieran vuelto a casa tras la crucifixión, no habrían visto al resucitado el tercer día. La fe no es solo creer en lo que Dios puede hacer, es esperar en lo que Él prometió hacer, aun cuando los días parecen iguales y el cielo parece cerrado. Dios no se apresura, Él no improvisa. Él orquesta cada momento con la precisión de un artesano celestial, y cada segundo de angustia que vives no está perdido, está sembrando eternidad. La palabra dice que aquellos que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Pero el vuelo no viene antes de la espera. Primero viene el silencio, la cueva, el desierto. Y ahí, en lo invisible, Dios talla alas en tu espalda cansada, y un día volarás, tal vez no como imaginabas, tal vez con cicatrices, tal vez más lento. Pero volarás, porque los que esperan en Dios nunca son avergonzados, nunca son olvidados, nunca son desechados. Tal vez te sientas como una vela encendida en medio de una tormenta, pero aún así estás brillando, y eso, ante los ojos de Dios, es un milagro. Tu perseverancia, tu aguante, tu esperanza en medio del dolor, todo eso está siendo registrado, porque Él no es injusto para olvidar tu obra, tu fe, tu llanto en secreto. Cada lágrima tuya ha sido recogida. Cada noche de insomnio, cada vez que oraste y nadie escuchó, Él lo vio y lo honra. Quizás no veas los frutos hoy, pero eso no significa que no estén creciendo. Las raíces profundizan en la oscuridad mucho antes de que veamos el primer brote. No estás estancado, estás echando raíces, y las raíces profundas sostienen árboles firmes, árboles que resisten las tempestades, árboles que dan sombra a otros, árboles que producen fruto a su tiempo. Es tiempo de confiar, no en el cuándo ni en el cómo, sino en el quién. Jesús no llega tarde, Él llega a su hora, y cuando llega, lo cambia todo. Abre puertas que nadie puede cerrar, resucita lo que parecía perdido, llena de gozo lo que estaba seco. Así que si hoy estás esperando, sigue esperando, porque Él viene en camino. Capítulo 9. En medio de la tormenta, la tentación más fuerte es la de rendirse. El viento ruge, las olas amenazan con tragarnos. La desesperación saca a la luz los miedos más profundos, y la mente comienza a susurrar: esto no tiene fin, no lo lograrás, te vas a hundir. Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar lo que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El descanso no es la ausencia de la tormenta, sino la presencia del Rey en medio de ella. Cuando Jesús camina sobre las aguas y llama a Pedro a caminar con él, no está prometiendo un viaje sin dificultades. No está garantizando que no habrá vientos fuertes ni aguas turbulentas. Lo que está ofreciendo es su presencia en la tormenta. Pedro comenzó a caminar con valentía.
pero pronto sus ojos se desviaron del maestro. Miró las olas, sintió el viento y de inmediato comenzó a hundirse. La clave de esta historia no está solo en la fe de Pedro, sino en el amor y la gracia de Jesús. En ese momento de desesperación, cuando Pedro ya no podía sostenerse por sí mismo, Jesús lo tomó de la mano. Dios no nos deja hundirnos. Él es el que nos extiende la mano cuando nuestra fe flaquea. No importa cuán fuertes sean las tormentas que enfrentemos, su mano nunca nos abandona. Él está ahí, en medio de la lucha, sosteniéndonos cuando no podemos sostenernos más. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, esa es la mano que nos rescata. Es fácil perder la esperanza cuando no podemos ver el final de la prueba. Es fácil ceder a la desesperación cuando el futuro parece incierto, pero ahí, en ese vacío, en esa sensación de no saber hacia dónde ir, la fe cristiana nos recuerda que no estamos solos. Hay un Dios que se inclina hacia nosotros, que nos mira con ojos de compasión y amor, y que nos promete reposo para nuestras almas cansadas. Este reposo no es una escapatoria de los problemas, no es una retirada a un lugar sin dificultades. Es un descanso en el centro de la tormenta. Es saber que Él está en control, que nada ocurre fuera de su voluntad perfecta. Es encontrar paz, incluso en la agitación, porque sabemos que Él está con nosotros. La vida cristiana no es una vida exenta de sufrimiento, pero es una vida en la que el sufrimiento no tiene la última palabra. Cristo, con su muerte y resurrección, venció el poder del dolor, del miedo y de la muerte misma. Y aunque experimentemos momentos de angustia, podemos estar seguros de que no es el fin. El dolor tiene una fecha de vencimiento. La tormenta pasará. Y cuando pase, seremos más fuertes, seremos más completos, estaremos más cerca de Cristo que nunca. La fe no es solo un sentimiento de esperanza, es una decisión de confiar. Confiar en que, aunque no entendamos el porqué, sabemos que Él es fiel, sabemos que Él es bueno, sabemos que Él tiene un propósito, incluso en las pruebas. Entonces, cuando te sientas hundido, cuando sientas que no puedes más, no te olvides de mirar a Jesús. No te olvides de extender tu mano hacia la suya y de permitirle que te levante, porque aunque el viento siga soplando, aunque las olas sigan golpeando, Él está a tu lado, y en Él siempre hay un lugar para descansar. Capítulo 10. Cuando nos encontramos en medio de la angustia, el tiempo parece distorsionarse. Los minutos se alargan, las horas se hacen pesadas y cada día parece más oscuro que el anterior. Es fácil perderse en la opresión del presente, olvidando que nuestras luchas no son eternas. Pero la Escritura nos recuerda una y otra vez que todo en esta vida es transitorio, incluso las tormentas más violentas. El apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que Pablo describe como leve tribulación puede parecer una contradicción para aquellos que están atravesando pruebas intensas. La persecución, la enfermedad, el dolor emocional. ¿Cómo pueden estos sufrimientos ser leves? Sin embargo, Pablo no está minimizando el dolor, sino enfocándose en la perspectiva eterna. Lo que está diciendo es que, aunque nuestras pruebas sean intensas, son momentáneas en comparación con la eternidad. El sufrimiento es real, pero la gloria que nos espera es mucho mayor. Esta perspectiva cambia todo. Nos ayuda a ver más allá de la tormenta, a mirar el horizonte donde Dios ha preparado un descanso eterno para sus hijos. La vida cristiana no nos promete una ausencia de dificultades, no nos promete que nunca sentiremos dolor o que nunca enfrentaremos angustia,
pero sí nos asegura que en cada dificultad podemos encontrar el propósito de Dios. Las pruebas tienen la capacidad de formarnos, de transformarnos en personas más compasivas, más pacientes, más fieles. En medio de la lucha, Dios no solo está con nosotros, sino que está trabajando en nosotros. Una de las enseñanzas más profundas de la fe cristiana es que el sufrimiento no es en vano. La cruz misma es el mayor ejemplo de esto. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió enormemente, pero en su sacrificio la humanidad fue redimida. Lo que parecía una derrota fue, en realidad, la victoria más grande. Así es como podemos mirar nuestras propias tribulaciones, no como algo que nos destruye, sino como una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de manera más profunda. Cuando todo parece caerse, cuando las fuerzas se agotan, es cuando más podemos depender de su poder. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Según Corintios 12:9. Es en nuestra fragilidad donde experimentamos el poder transformador de Dios. Es en nuestra debilidad donde encontramos una gracia más abundante, una paz que no viene del mundo. Y esa paz, esa gracia, es suficiente. Cada batalla que enfrentamos es una oportunidad para acercarnos más a Cristo. Cuando nos sentimos incapaces de seguir adelante, Él nos fortalece. Cuando las lágrimas parecen no cesar, Él nos consuela. Cuando no encontramos respuestas, Él nos da su presencia, que es más que suficiente. La fe cristiana no es solo una creencia intelectual, no es solo una doctrina o una tradición. La fe es una relación viva con un Dios que se hace cercano, que se hace Padre, amigo y consolador. En medio de la angustia, Él no se aleja, Él está presente. Y aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en su bondad, en su amor incondicional y en su capacidad para redimir todas las cosas. Las angustias de la vida no son el final de nuestra historia, son solo un capítulo, y al igual que Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos. Lo que ahora es oscuro será iluminado. Lo que ahora es doloroso será sanado. Y lo que ahora parece interminable pasará. Es fundamental no olvidar que la fe cristiana no solo se trata de esperar la resolución de nuestras pruebas en este mundo, sino de saber que la victoria final ya está asegurada en Cristo. La esperanza cristiana es la certeza de que Dios tiene un plan perfecto, y aunque no lo veamos completamente ahora, podemos confiar en que está obrando en nosotros y en el mundo. Y cuando nos encontramos agotados, cuando el camino parece imposible de recorrer, podemos aferrarnos a la promesa de que no caminamos solos. Jesús, el buen pastor, nos acompaña en cada paso. Él es nuestro refugio. Capítulo 11. En momentos de desesperación, muchos nos encontramos buscando respuestas, ansiosos por entender el propósito detrás de nuestro sufrimiento. Nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que pasemos por pruebas tan duras? Es una pregunta que ha resonado en el corazón humano desde el principio de los tiempos, y aunque nunca tendremos una respuesta completa, la Escritura nos ofrece perspectivas que nos ayudan a hallar paz en medio del caos. Una de las respuestas más poderosas y difíciles de aceptar es que el sufrimiento tiene un propósito divino. No siempre comprendemos ese propósito de inmediato, ni podemos ver los efectos completos de nuestras pruebas mientras las atravesamos. Pero la Biblia nos enseña que todo tiene un propósito bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. Nada de lo que sufrimos es en vano. Incluso lo que parece ser el peor de los dolores puede ser usado por Dios para llevarnos más cerca de Él. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, escribe: Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos
8:28. Esta es una de las promesas más poderosas en toda la Escritura. No importa cuán oscuro sea el valle por el que estamos pasando, Dios puede traer algo bueno de ello. Y no solo eso, sino que a menudo el sufrimiento es el canal a través del cual somos transformados más a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo también nos recuerda que Dios es el Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a otros con la misma consolación que hemos recibido. El sufrimiento, entonces, no solo tiene un propósito en nuestra vida individual, sino que tiene un impacto en las vidas de los demás. Al atravesar las pruebas con fe, podemos ser testigos vivos de la fidelidad de Dios, mostrando a otros que Él es capaz de sanar, restaurar y dar esperanza incluso en los momentos más oscuros. La misericordia de Dios no es solo una teoría, sino una realidad vivida en nuestra debilidad. Cuanto más nos damos cuenta de nuestra fragilidad, más experimentamos la bondad de un Dios que no solo es grande en poder, sino también cercano en amor. Nos abraza en nuestra tristeza y nos levanta en nuestra debilidad. En momentos de angustia, es fácil perder de vista las promesas de Dios. Nos vemos atrapados en la magnitud de la dificultad que enfrentamos y puede parecer que no hay salida. Pero debemos recordar que la fe cristiana no es una fe basada en la ausencia de dolor, sino en la presencia de un Dios que es fiel, incluso en medio del dolor. Jesús mismo experimentó el sufrimiento de manera profunda. En su pasión, en la cruz, Jesús se sintió abandonado por el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Pero esa expresión de dolor no fue el final de la historia. En medio de su sufrimiento, Jesús cumplió la voluntad de Dios de una manera que trajo la salvación a toda la humanidad. Su muerte fue el camino hacia la resurrección, y su resurrección es la esperanza de que, a través de nuestra propia lucha y dolor, también encontraremos victoria. Es importante entender que, aunque el sufrimiento es real y a menudo parece interminable, la fe cristiana no es una fe que niega el dolor. Al contrario, la fe cristiana nos permite enfrentar el dolor con la certeza de que no estamos solos. A lo largo de toda la Biblia, encontramos la promesa de que Dios está con nosotros en nuestras pruebas, que su amor nunca nos abandona. El Salmo 34:18 nos dice: «Cerca está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esta es una promesa profunda. Cuando estamos en lo más bajo, cuando nuestro corazón está quebrantado y nuestra alma agobiada, Dios está cerca. Él no se aleja de nosotros en nuestros momentos de dolor. Al contrario, se acerca para sanarnos. El sufrimiento no es algo que elegimos, pero lo que hacemos con él, cómo respondemos a él, es lo que define nuestra vida espiritual. Podemos permitir que el sufrimiento nos destruya, o por el contrario, podemos permitir que Dios lo use para refinar nuestra fe y hacernos más semejantes a Cristo. En medio del dolor, tenemos la oportunidad de elegir la fe, de aferrarnos a las promesas de Dios, de buscar su consuelo y de vivir con la esperanza de que todo esto pasará. Capítulo 12. Cierre en la vida cristiana. El sufrimiento es inevitable, pero también lo es la esperanza. La esperanza en un Dios que, a través de la cruz de Cristo, ha dado una victoria definitiva sobre el dolor, la muerte y todo lo que nos aflige. Todo esto pasará, pero lo que no pasará es la fidelidad de Dios. Él ha prometido estar con nosotros, guiarnos y sostenernos hasta el final. Es importante recordar que no importa lo que estemos viviendo en este momento, el sufrimiento no tiene la última palabra. El dolor, aunque real y profundo, es temporal.
Lo que permanece es la victoria que hemos recibido a través de Jesús. El final de nuestra historia no es una tumba, sino una resurrección, un futuro glorioso con Él. La fe cristiana no nos promete una vida sin dificultades, pero nos ofrece una promesa mucho más poderosa, la presencia constante de un Dios que nos ama. Y es en esa presencia donde encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que ignora la realidad del sufrimiento, sino una paz que, en medio de la tormenta, nos permite descansar en la certeza de que no estamos solos. Cada prueba que enfrentamos tiene el potencial de ser un recordatorio de la grandeza de Dios. En medio de nuestra angustia, Él se revela como el Dios que rescata, sana y restaura. Al final, nuestro sufrimiento no será en vano. Como nos recuerda el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Así que, aunque hoy enfrentemos dificultades, miremos hacia el futuro con esperanza. Sabemos que todo esto pasará y al final estaremos con nuestro Creador, en un lugar donde no hay dolor ni llanto, un lugar donde todo se redime y la paz de Dios llena todo el espacio. Hasta ese momento, mientras caminamos en este mundo quebrantado, nos aferramos a la esperanza de que Dios está con nosotros. Él es nuestro refugio, nuestra fuerza y la ancla para nuestra alma. Y aunque pasemos por valles de sombras, sabemos que Él es el buen pastor que nos guía, nos sostiene y nos lleva a aguas tranquilas. Que esta fe sea el ancla de tu alma en tiempos de angustia y de paz, porque en Él encontramos todo lo que necesitamos para enfrentar la vida, sabiendo que, al final, todo esto pasará, pero su amor y su fidelidad jamás.